Y bueno, finalmente la administración de Donald Trump anunció que pondrá fin al programa migratorio conocido como DACA. El anuncio oficial lo hizo Jeff Sessions, el fiscal general de Estados Unidos, quien urgió al Congreso a buscar una solución legislativa. Esto es Punto y Coma. Comenzamos. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció hoy la renovación del programa migratorio conocido como DACA, promulgado durante la administración de Barack Obama y que protegía de la deportación a más de 800,000 indocumentados. This does not mean they are bad people or that our nation disrespects or demeans them in any way. It means we are properly enforcing our laws as Congress has passed them. It is with these principles and duties in mind, and in light of imminent litigation, that we reviewed the Obama administration's DACA policy. El fiscal general hizo alusión hacia la promesa que hizo el presidente Donald Trump para abordar el corazón del tema del programa de acción diferida para los llegados de la infancia DACA. Un plan de que, durante la campaña presidencial de 2016, prometió anular si llegaba a la Casa Blanca. We are people of compassion and we are people of law. But there is nothing compassionate about the failure to enforce immigration laws. La decisión del gobierno no entrará en vigor hasta el 5 de marzo de 2018, dentro de 6 meses, periodo en el que el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema migratorio, debe encontrar una solución para regularizar la situación de los jóvenes indocumentados, conocidos como Dreamers. Bueno, hoy lo vimos, serían sin duda irreparables las afectaciones de eliminar este programa de ayuda a migrantes. Estamos hablando de que según cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, al 31 de julio del 2015 participaban más de 790,000 jóvenes migrantes, jóvenes que también generan un beneficio importante a la economía estadounidense. Esto, por supuesto, lo platicaremos con nuestra experta. Yo soy Claudia Mollinedo y agradezco la presencia de mis compañeras Yasmín Jalil y Paola Barquet. También tendremos en la línea telefónica a la maestra Pía Taracena del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Qué gusto tenerlas aquí. Igualmente. Ya listas para hablar de este asunto al que dabas introducción y pues que nos va a dar mucho para preguntarle al especialista ahorita que la podamos tener en la línea. Es interesante y además importante preguntarle qué es lo que les espera a estos Dreamers, qué viene y por qué México no los está invitando directamente como lo platicábamos fuera del aire, pues para que formen parte también de nuestro poder laboral y económico, porque son personas que están enteramente entrenadas, estudiadas, trabajadas y muchas veces más que los que estamos aquí, porque estas personas a eso fueron a buscar el sueño americano, que consiste, pues sí, en tener lo básico, por lo menos para vivir en dignas condiciones y además un trabajo también, además de estudios. Y como lo decíamos, ¿no, Yasmín? O sea, benefician evidentemente a la economía estadounidense y estamos hablando de que el gobierno mexicano algo tiene que hacer, porque de los 790,000 jóvenes que están beneficiados con este programa de DACA, son el 90%, o sea, 690,000 jóvenes son mexicanos. Así es, la verdad es que yo digo que es un día de luto para México, en donde pues se ha tratado de matar literal el sueño de todos estos jóvenes, de los llamados Dreamers, que llegaron a Estados Unidos desde muy pequeños, que prácticamente son estadounidenses, que no tienen los papeles, pero tenían este permiso, ¿no? De que llevan toda su vida allá, de que han estudiado, de que hablan inglés. Muchos de ellos ni siquiera hablan español. Entonces, ahorita que decías, Pau, el tema de hacerles una invitación, que creo que lo van a hacer, sin embargo, es una seguramente ellos también a nuestra cultura, ya que es su cultura, pero ellos han vivido toda su vida en Estados Unidos. O sea, es como si nosotros hubiéramos nacido en China, ¿me entiendes? Y hablas chino y no hablas tu lengua. Es muy complicado romper de repente, que te saquen de un país en donde te habían hecho una serie de promesas que hoy se acabaron. Tú estás hablando ahorita de identidad. Hay un punto que a mí también me interesa lo que acabas de decir, que es
justo lo que ellos van a tener si vienen a México, ¿no? Por un lado, lo que te decía yo, bueno, ¿por qué no les damos la bienvenida? Pero por otro, lo que tú dices, pues es que si vienen tampoco está tan fácil. Sobre todo que ellos Para se ellos, acostumbren, ¿no? que ellos se acostumbren a un salario, por ejemplo, mínimo, que aquí ni siquiera se acerca al que tienen allá. De entrada, algo que pasó muy importante con el DACA es que justo cuando llega el programa de tener, por ejemplo, unos $10 por hora, aumenta como en 69% su sueldo, nada más por salir de las sombras. O sea, cuando tuvieron esta legalización que les da DACA por más o menos 2 años, que lo tienen que ir renovando, durante al menos esos 2 años ellos ya están seguros de que van a tener un mejor sueldo porque ya salieron de las sombras, ya lo están haciendo de manera legal, y entonces en vez de ganar $10 la hora, están ganando hasta $17 la hora mínimo, después de que tuvieron el DACA. Entonces, ahora, a ver, trae a esos chavos que están ganando $17 la hora a México por los centavos que México le puede dar. Por ello y más es importante Mónica, gracias por permitirnos este espacio. Lo primero, lo básico, ¿qué es el DACA? ¿Qué es el DACA, maestra? Sí, hola, buenas tardes, y para mí es el gusto de estar en su espacio. Pues el DACA es un programa que Obama sacó a través de una orden ejecutiva en los últimos 2 años de su presidencia para proteger de las deportaciones al grupo o latino, llamados o mejor conocidos como Dreamers, y sobre todo que trabajan y estudian y que tenían alguna situación de no documentos en el país. Esto se derivó porque el Congreso nunca pudo pasar una ley migratoria y no solo protegía a los Dreamers, sino a los papás de las Dreamers con otro programa que se llamaba DAPA, y es una protección, insisto, para la deportación. Perdón, maestra, ahorita que menciona usted el DAPA, tengo entendido, es el mismo programa, pero que ayuda a personas mayores de edad, porque el DACA se nos cortó un poco la llamada, pero es el programa de acción diferida que ampara temporalmente de la deportación a las personas que entraron en territorio estadounidense siendo menores de edad y que tendrían que tener menos de 31 años. Este DAPA con P, que es lo mismo, pero prácticamente para mayores de edad, ¿qué sucedió con este DAPA? Porque Obama lo anunció de igual manera en 2014, pero ya no se supo más en relación a este programa. No, eso sí entró en vigor en ciertos estados, pero fue uno de los primeros que Trump quitó, y es más bien para los papás de los Dreamers, no en general para los adultos. Tienen que ser papás de los Dreamers. Entonces eso sí lo quitó Trump desde el principio. Y luego ahí había dicho que DACA no lo iba a quitar, pero se ve que ha tenido muchas presiones, no ha podido obviamente cumplir con otros temas de sus promesas de campaña, y bueno, obviamente se va con la sección más vulnerable de la sociedad. Ahora bien, yo sí quiero insistir que DACA solo tenía una vigencia de 2 años, entonces de todas maneras se tenía que revisar, y esto genera una presión muy fuerte sobre el Congreso para que avance una ley migratoria o mejore la situación migratoria en el país, que eso también es muy urgente en Estados Unidos. Muy importante. Ahora, ¿qué les espera a los Dreamers? El presidente del Congreso, es decir, Paul Ryan, ya había pues expresado esta disposición de hacer una ley para poder conceder protección, pero ya de manera permanente a estas personas. ¿Qué tan probable es que esto sucediera? Porque tienen una agenda legislativa ahorita muy cargada ahí en el Congreso estadounidense, ¿no? Bueno, yo aquí veo 2 cuestiones. Primero, que lo diferió Trump 6 meses. Entonces tienen de aquí hasta marzo el Congreso para lograr hacer algo, y veo algo positivo, que es que empieza el año electoral, el año que entra de las elecciones de tiempo medio. De hecho, yo creo que ya están en tiempos electorales. Entonces los Dreamers y los grupos que los representan, el Hispanic Caucus, que es muy importante dentro del Congreso, pueden presionar a través del juego electoral para apresurar al Congreso en sacar algo que sea positivo para ellos. Si esto no sucede, entonces, bueno, en 6 meses sí vamos a tener una situación de deportaciones que incluso pueden hasta ser masivas, que realmente yo creo que es el objetivo del presidente Trump, porque en la mañana estaba viendo un vídeo que pasaron en una revista de Latinoamérica, de latinos en Estados Unidos,
en donde decía es que se tienen que ir. Entonces también hay ahí como un doble discurso que está entre los deseos del presidente, su xenofobia y su racismo, y en el marco legal y obviamente con el Congreso como el actor principal, está el limbo en donde los Dreamers y sus representantes, abogados, grupos de presión, etcétera, pueden todavía encontrar esos huecos para lograr hacer algo. Maestra, te saluda Yasmín Jalil. En unos momentitos volvemos a platicar contigo y quiero saludar también a nuestra corresponsal que se encuentra desde Washington, María Fernanda Payán. ¿Cómo estás, María Fernanda? Sé que han habido una serie de manifestaciones. Hace un ratito veíamos una en Nueva York. Hay mucha gente famosa, desde Mark Zuckerberg, personalidades, celebridades, que se han pronunciado en contra de esta decisión tan triste de eliminar el DACA. Y bueno, pues queremos platicar contigo para que nos digas cómo se siente el ambiente allá en Washington. ¿Qué dice la gente? ¿Qué está sucediendo por allá, María Fernanda? Así es, Claudia, buenas tardes. Pues aquí precisamente iniciaron las protestas al frente de la Casa Blanca alrededor de las 9 de la mañana y han permanecido y se han movilizado hacia el hotel de Donald Trump, así como el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad y hacia la parte que es USCIS o Inmigración. También han habido arrestos, hay muchas personas enfrente de la Casa Blanca con pancartas peleando para que reconsideren la terminación de esta acción diferida del DACA. Oye, María Fernanda, y el estado con más Dreamers es California, lo sabemos, unos 225,000, lo que representa al 30% del total de los Dreamers. ¿Qué han dicho? ¿Qué ha dicho el gobernador de este estado? ¿Cómo se han pronunciado los diferentes gobernadores al respecto? Todavía se está esperando, hay varias personas que están apoyando la moción para que el Congreso adopte esta acción diferida como parte de la ley migratoria, y es lo que vamos a ver más adelante y lo que pidió también el presidente Donald Trump hacia el Congreso, y es que el Congreso ahora tiene que trabajar en incorporar la acción diferida de DACA, estos Dreamers, para que no queden en un limbo, porque ya lo que sabemos es que hay dos fechas claves ahora que se terminó con esta acción diferida, que es primero el octubre 5 de este año, donde será la última fecha para que las personas que ya tengan DACA puedan renovar y puedan enviar su aplicación a migración para renovar su permiso de trabajo y puedan tener 2 años más en este país. Y la segunda fecha clave es en marzo 5 del próximo año, donde iniciarán a partir de esa fecha a empezar a optar por los permisos de trabajo que se van a meter. Ya las personas podrían entrar a lo que es un estatus ilegal aquí en los Estados Unidos. María Fernanda, ayúdanos un poquito a ahondar en esta fecha del 5 de octubre que decías del 2017 por este permiso que entiendo caducaría. Nada más de los que les van a dar oportunidad de hacer esto son los que tienen un permiso que caduca entre el 5 de septiembre de este año y el 5 de marzo de 2018 y ellos van a ser los únicos que van a poder renovarlo. ¿Por qué sería esto? Platícanos un poquito más de esto. Claro que sí, pues en este momento hasta hoy es la opción para que las personas que tienen DACA puedan enviar su aplicación, pero ya una persona que ya tiene el permiso de trabajo puede enviar su aplicación hasta máximo el 5 de octubre de este año y renovarlo para los próximos 2 años. ¿Por qué solamente califican las personas de septiembre hasta marzo? Porque generalmente no se permite un periodo amplio para migración para poder enviar y renovar su permiso de trabajo. Por favor, María Fernanda, quédate con nosotros en la línea. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más información al respecto. No se vaya, hacemos un punto y coma. Estamos de regreso platicando aquí en Punto y Coma sobre todo el fin del DACA. La maestra Pía Taracena del Departamento de Estudios Internacionales es quien nos está acompañando en estos momentos vía telefónica. Y mire, maestra, le tenemos otras dudas porque Trump también había propuesto para estos indocumentados. Les decía, bueno, es que ustedes si quieren pueden salir de mi país y después hacer fila para tramitar una visa y entrar de manera legal finalmente a los Estados Unidos para volver a su vida. Pero aquí quizás a él mismo se le está olvidando esta famosa ley de
castigo, que es después de 180 días, si alguien permanece en los Estados Unidos de manera ilegal, se le castiga con 3 años estando pues fuera del país. Y si se estuvo más de 365 días, se les castiga con 10 años estando fuera del país. ¿Cómo puede entonces uno de estos indocumentados salir del país y querer regresar por una visa si ya se tiene implementada la ley de castigo? Sí, bueno, obviamente no puede. Entonces esas son de las cuestiones que tiene el presidente Trump como medio tramposas en el argumento, porque en realidad lo que quiere es que esas personas no estén ahí, porque en su visión tiene que crear trabajos para los norteamericanos que son precisamente de origen latino. Entonces, obviamente, esa es una situación bastante incómoda y bastante negativa, sobre todo obviamente para el gobierno de México, porque sí se tiene que preparar para recibir, digamos, a estos Dreamers, ¿no? Lo que urge en Estados Unidos es que redefinan y hagan una política migratoria y mejoren la ley migratoria, que la han diferido por décadas, y en ese sentido, bueno, también los Dreamers lo que pueden hacer es defenderse a través de los derechos civiles, ¿no? Estaba viendo también algunos reportajes con los Dreamers que pensaban de esto, y es gente que no se va a dejar, no va a dejarse deportar tan fácil. Entonces lo que Trump no ha medido es esta reacción tanto legal como social y una presión internacional sobre los derechos humanos que está habiendo sobre este grupo, ¿no? Entonces, no la tiene tan fácil él tampoco. Maestra Pía, hemos dicho que este programa DACA protegía a más de 800,000 Dreamers que llegaron a Estados Unidos, muchos de ellos desde que tenían 6 meses, ¿no? O sea, son estadounidenses prácticamente de corazón, de cultura y demás. Y yo quisiera preguntarle, aparte de estas opciones, ¿puede el Congreso ponerse a trabajar ahorita para aprobar alguna ley, por ejemplo, esta ley bipartidista del Dream Act 2017, la ley de sueño 2017, o buscar algún camino para que todos estos Dreamers puedan encontrar una solución, puedan tener su ciudadanía o un plan B? Yo creo que sí, en la parte positiva, lo único bueno que tiene esto es esa presión sobre el Congreso, porque finalmente, como bien menciona usted, obviamente ya tienen tiempo en Estados Unidos, sus vidas están en Estados Unidos, sacarlos o deportarlos de esa manera pues sería una atrocidad y tendrá muchos costos para el gobierno norteamericano. Entonces, yo creo que también hay que verlo en el sentido que puede hacer el Congreso, y el Congreso sí puede encontrar una forma de legalizarlos. Ahí el dilema son los requisitos que se le piden para legalizarse, ¿no? Entonces, si acordamos de esta ley que estaba comentando, el presidente Obama decía, bueno, es que tienen que saber inglés y tienen que tener cierto tiempo aquí y no tienen que tener cuentas pendientes con la justicia, y si hacen la fila, porque también Obama propone hacer la fila, que es lo que el proyecto que no pasó, entonces en un tiempo se pueden legalizar. El problema aquí también es la inmediatez, o cómo se va a aplicar en cada estado, o cómo se va a interpretar por la migración en cada estado este fin del DACA. Y en ese sentido, bueno, sí, lo que mencionaban hace rato con la reportera, de verlo por estado va a ser muy interesante. Hay que recordar que también Texas y más estados, como unos 12, llevaron el caso a la Suprema Corte para no hacer caso a DACA, y de alguna manera ganaron. Entonces, aquí nos enfrentamos a una situación también del juego federalista en Estados Unidos, y la medida en que cada estado, cada agente de migración en cada estado tenga herramientas para dar la prioridad a las deportaciones, en este caso para los Dreamers que están de manera obviamente indocumentada, ¿no? Y bueno, el Congreso yo creo que sí va a tener que pensar muy seriamente en, como decían ustedes, es gente que trabaja, que ha sido educada en Estados Unidos, y que también eso puede tener un costo muy fuerte en términos de pérdidas de seres humanos que trabajan, que están formados ahí, y que sí va a afectar el cuerpo laboral norteamericano.
Maestra Pía, pero a ver, ya se hizo, ya no hay DACA. ¿Qué va a suceder con estos jóvenes o qué podría más bien hacer el gobierno mexicano? Porque estamos hablando que son el 90% de estos jóvenes, o sea, 690,000 jóvenes mexicanos, los que se quedan, los que serán deportados alrededor de estos 6 meses. ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano? Porque el DACA lo que les ofrecía, además de ampararlos con una deportación, era concederles una autorización de empleo. Claro. Sí, bueno, ahí el gobierno mexicano puede hacer muchas cosas. Y empiezo por sus anuncios, ¿no? Ya oímos los anuncios del Congreso y que se le abre la puerta a los Dreamers. Yo la verdad esta es la parte más débil que veo porque no creo que los Dreamers se quieran venir a México. Es un país que ni siquiera conocen, ni sienten suyo, ni nada. Pero bueno, podría ser una buena idea colaborar más con ellos para decirles, bueno, si no te quieren allá, pues aquí te querremos, ¿no? Y luego, por otro lado, a nivel de los consulados, también trabajar con los abogados y tratar de, obviamente, legalizar o defenderlos de las deportaciones. Y creo que ahí es donde se puede hacer el trabajo más fuerte, darles lo que está haciendo, darles algún tipo de documentos, porque claro, muchos de ellos tampoco tienen documentos mexicanos. Y entonces, bueno, el gobierno de Estados Unidos y de México tienen que trabajar conjuntamente a nivel, obviamente, consular, para que lo que hagan los consulados en Estados Unidos en términos de defensa de los derechos de estas personas no sean violados, ¿no? En realidad, lo que puede hacer el gobierno mexicano también es presionar a nivel internacional de esta situación, pero hacer una política migratoria es totalmente interna y entonces hay límites a lo que el gobierno mexicano puede hacer. Insisto, a nivel consulado, pues trabajar con los abogados para defender los derechos en las deportaciones, pero no se puede hacer mucho más. Por último, maestra Pía, hay un tema que también les preocupa mucho y es qué va a pasar con los datos personales que la Oficina de Inmigración y Aduana podría pedir ya a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, es decir, todos los archivos de los protegidos por el programa que les habían dicho que nunca los iban a utilizar para expulsarlos, ahora pueden ser justamente utilizados en su contra. Pues sí, ese es un problema y eso es una violación de los derechos humanos. Y entonces ahí sí los grupos sociales, insisto, creo que el papel del Hispanic Caucus va a ser muy importante, de los abogados en los consulados, en el consulado, por ejemplo, de México alrededor de Estados Unidos, y obviamente trabajar muy de cerca con la policía de migración para obviamente tratar que la intimidación, porque es una intimidación en toda forma del gobierno norteamericano sobre estas jóvenes personas, digamos, no sea tan fuerte, pero bueno, sí, obviamente eso está ahí y el problema es que cómo lo va a interpretar cada quien y en cada estado, ¿no? Entonces, sí hay mucho trabajo legal que hacer, pero si la pregunta es, ¿se pueden evitar las deportaciones? Si esto sigue por donde va, no se pueden evitar. Pero bueno, o sea, no es tan fácil deportar a tanta gente, ¿no? Entonces, no los van a agarrar a 60,000 mexicanos y los van a poner en la frontera. Pero sí, obviamente, es una situación de temor, de incomodidad, que provoca miedo. Y bueno, es una falta de los derechos universales del hombre impresionante. Lo que ha hecho Donald Trump. Ahora, sí, realmente la pelota está en el Congreso y en tiempos electorales. Entonces, ahí sí todavía se puede hacer mucho para arreglar esto. Bueno, maestra Pía, le agradecemos enormemente su participación en este espacio. Es un tema sin duda polémico, es un tema sin duda que preocupa principalmente a los mexicanos y que seguirá dando de qué hablar. Muchísimas gracias, maestra Pía Taracena, del Departamento de Estudios Internacionales, experta justamente en el tema de la relación México-Estados Unidos. Gracias, maestra Pía. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Igualmente. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que aquí se ha dicho en relación al DACA. Preste atención a las siguientes cifras. Actualmente más de 800,000 estudiantes se encuentran dentro del programa de acción diferida para los llegados en la infancia,
DACA. 8 de cada 10 son mexicanos, es decir, 689,000 se encuentran dentro de este plan migratorio, de los cuales el 45% son mujeres. Además, 1 de cada 4 trabaja y estudia al mismo tiempo. Con esto hacemos una pausa, pero regresamos con otro tema también polémico, que es la nomofobia. Regresaremos a hablar sobre el tema con un experto. Hacemos un punto y coma, volvemos. Bueno, ya estamos de regreso y tenemos el gusto de tener aquí en este espacio al profesor Carlos Rojas, psicólogo, profesor en Psicología y Ciencias Políticas de la UNAM. Nos vienes a hablar de un tema complicado, delicado, que también infiere en los jóvenes, principalmente la nomofobia. Pero quiero que nos expliques qué es la nomofobia. Pues es la adicción a todos los dispositivos tecnológicos, al uso de redes sociales y a todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información. ¿Quiénes tenemos nomofobia? Porque yo les voy a decir una cosa, si salgo de mi casa y me doy cuenta que no traigo mi teléfono, que es luego, porque la verdad es que todo el tiempo tengo mi teléfono conmigo, en ese instante me regreso. No me importa si voy a llegar tarde, me regreso por el teléfono. Y no sé, o sea, incluso cuando vas al baño, vas y dejas tu teléfono ahí, porque si te llega un WhatsApp, se convierte en tu oficina, si tienes para tener contacto con tu familia, con tu trabajo, o sea, todo está ahí, tus fotografías, tus emociones. Entonces, ¿cuáles serían como los puntos claves para saber si somos o no adictos? Uno es que sea incapacitante, es decir, que niegue otras actividades que están alrededor de estas conductas que tienen que ver con el uso de la tecnología. Y otro aspecto tiene que ver con cómo esto de alguna manera nos impide tener espacios para la privacidad, para tener como un espacio para nosotros, ¿no? Y entonces eso se convierte como en algo que sí nos lleva hacia un estado patológico de la situación, ¿no? O sea, entonces, si no puedes estar en una comida sin tu teléfono, eso ya es que eres adicto, porque eres incapaz de convivir con... Sí, hay un cierto potencial ahí, digamos que cuando es un exceso ya ni siquiera te interesa nada de lo que está ocurriendo en la mesa y no estás, digamos, llevando la atención a la discusión que están teniendo los miembros de la familia. Esto ya es un problema que se puede ir como escalando hacia otras dimensiones, donde ya prácticamente eres dependiente de estar conectado para vivir. Pues eso ya es una codependencia. Sí, no es una codependencia, sino es una dependencia al dispositivo, nada más. Ahora, creo que hay dos factores que pueden incidir en nuestra salud. Puede ser la parte psicológica, que creo que vamos a ahondar muchísimo en ese lado, porque, por ejemplo, desde la adicción que tenemos a los likes, que en realidad no es una adicción directa al like, sino al estar todo el tiempo pues reconocido, que la gente me acepte, formar parte de un grupo, etcétera. Así cuando posteamos algo inmediatamente estamos checando cada 2 segundos, a ver, ya otro like, otro comentario, otro, y ni siquiera sabemos realmente por qué lo estamos haciendo. Hay algo nosotros que está checando, ya hay like. Y no decimos, ay, es que después de ver un like me pongo a hacer fiesta. No, es algo como interno, ¿no? Como si fuera algo físico, químico dentro de nosotros. Y después a mí me llama mucho la atención lo que a mí me pasa con la luz del celular. En la noche yo me puedo quedar 3 horas viendo el celular. Con un libro me cuesta más trabajo porque la iluminación como que es tan poca que manda a mi cerebro el dato de es de noche, es hora de dormir. Pero en el celular esa luz pareciera que en mi cerebro hace un tema de no, es de día, tú sigue leyendo. Entonces me puedo quedar en el celular leyendo 2 y 3 horas y para dormir ya hasta el día siguiente me doy cuenta que ya me faltaron 3 horas de sueño. ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo o nuestra mente con este tema de lo que puede pasar en un celular, incluso con la luz? Pues es que muchas de las cosas que estimula a nivel cerebral el teléfono tienen que ver con cómo el cerebro encuentra recompensas o satisfacción. Entonces es un poco semejante a como si estuvieras tomando una droga, porque de alguna manera te está recompensando continuamente, entonces estás sobreestimulado. Entonces encuentras que estar con el celular a la mano, revisándolo, leyendo, haciendo cualquier actividad, está estimulando los centros del placer. Entonces tú estás obteniendo placer a partir de eso. Y entonces en las generaciones que están, digamos, lo más jóvenes, es algo que se les enseña desde muy pequeños, ¿no? Entonces imagínate cómo ese proceso se va dando de adaptación a este tipo de estimulación y se va haciendo progresivo. Entonces, ¿cómo es que la adicción llega? Pues de alguna manera estas áreas del cerebro que están involucradas en el placer, pues hacen que uno, digamos, mantenga la atención en eso, obtenga el placer necesario para sentirse bien y que de alguna manera esto funcione como una droga, ¿no? Como tal.
Carlos, pero es difícil aceptar a que tenemos una adicción o un trastorno como este, y este es un trastorno pues, complicado y preocupante también porque infiere en la mitad de la población. Estamos hablando de una cantidad vasta de gente. Pero entonces, ante esto, ¿qué preguntas me puedo hacer yo para saber que soy nomofóbico? Una de las preguntas que debe ser es ¿qué tanto te interrumpe las actividades normales? Es decir, ¿cuánto te incapacita para tener relaciones con los que están a tu alrededor? ¿Cuánto de esto te genera ansiedad? Porque hay un proceso como de adaptación, porque es como igual como con una droga. Uno va teniendo como la necesidad como de satisfacer esta necesidad, esta ansiedad, y eso también se transforma en otros trastornos. No solo te marca que tienes este aspecto de ansiedad, sino que tienes depresión, que le estás quitando la atención a otras áreas de tu vida que tienen otros valores, otras situaciones, y que de alguna manera estas preguntas que tienes que hacer es ¿por qué yo estoy tan interesado en tener satisfacción a través de este medio, ¿no? Porque esa es como la parte crucial. Es preocupante. Porque yo creo que yo sí la tengo, la verdad, la adicción. Ahora sí. Pero sí me doy cuenta cuando veo a jóvenes, y no solo a jóvenes, también mis papás, la generación de mis papás, no salen sin un teléfono. Y no solo eso, normalmente estás chateando como para tener cercanía con tus amigos, con gente que no frecuentas mucho, y cuando los ves, en vez de platicar con ellos, estás chateando o estás, como dice Pau, buscando quién te puso like o qué foto subir. Dejas de vivir el momento, ¿no? Estás en un viaje y en vez de disfrutar que estás en la playa, que estás haciendo una puesta de sol, un monumento o cualquier cosa, lo que haces es editar la foto para subirla y que el mundo entero se entere de que estás en este lugar. Entonces, no sé... Son dos preguntas. ¿Qué porcentaje de la población tú crees que tenga este trastorno? Y lo más importante, ¿cómo curarnos? Porque de pronto ni siquiera queremos curarnos, pero si quisiéramos, ¿cómo hacerle? Y si ya hablando de un proceso patologizante que sea totalmente ligado a depresión o ansiedad, como problemas que tienen que ver con propiamente problemas más estructurales del cerebro o cosas por el estilo, ahí tendremos que revisar como la historia de dónde viene este tipo de afianzar la personalidad, de afianzar los valores sociales que se tienen de acuerdo a esto, ¿no? Entonces, esa sería como la primera cosa. Pero en estos casos donde, digámoslo así, está como irrumpiendo en la vida cotidiana de las personas, pues es que es un trastorno que a lo mejor es de una definición como muy light, ¿no? Como muy, no llega a ser como tan discapacitante como otros tipos de procesos patologizantes. Como que seas alcohólico. Sí, como que seas alcohólico, ¿no? O que tengas pero sí dejas de disfrutar la vida, el sí. Aquí y el ahora, la compañía de tus amigos, o sea... Básicamente te genera una disforia con respecto de lo que está alrededor, ¿no? Entonces, como esto está en un nivel avanzado de la estimulación que te está proveyendo placer a estos centros del cerebro que te están dando esa situación donde te sientes bien estando estimulado a través de estas redes o a través de todo este uso de la tecnología, tú lo que vas haciendo es que vas como circulando alrededor tu vida a través de estos eventos que son estos likes, obtener como este placer a partir de ahí, y se vuelve como algo que se valora a través de otros aspectos, ya no solo queda en el puro cerebro y el placer, se valora socialmente. Entonces, si la gente te está haciendo una especie de nicho donde tú te sientes también confortado socialmente a partir de que te están dando likes o que te están mostrando fotos o que estás comunicando desde ahí, pues lo que haces es un poco separar como ámbitos, ¿no? ¿Cómo nos podemos curar? Pues a lo mejor no es tanto como algo que sea tan discapacitante, ¿no? Pero a lo mejor lo que sí tenemos que hacer es como tener usos del teléfono o de las cosas digitales que estén como reguladas en un marco, ¿no? De tal a tal horario estoy haciendo esto, no voy a entrometer las redes, de cierta manera como poner una especie como de disciplina y hacer como cumplirla, ¿no? Porque muchas veces la gente acaba muy estresada, tiene burnout, o sea, tiene cansancio mental porque está ahí reciclando información. Dicen que, hay estudios que dicen que lo que leemos en Facebook o lo que leemos en las redes sociales alcanzaría para leer 6 libros a la semana, ¿no? Como tal. Wow. Entonces, a la semana, ¿no? Como tal, así como sin mayor premura, ¿no? Y entonces todo ese tiempo que invertimos ahí, podemos invertirlo en recrear estas otras áreas de la vida que son importantes, ¿no? Y que muchas veces estamos incomunicados incluso de nuestras propias personas más cercanas, que son la familia,
porque estamos atendiendo este tipo de procesos que tienen que ver con gente que no está en ese lugar, gente que está deslocalizada y que a lo mejor es como un tope, ¿no? Llega un momento donde esta saturación del placer es tan alta que ya de pronto ya no te empieza a reportar las mismas eficiencias con respecto de ese sentido. Entonces empieza a variar, ¿no? Entonces hay mecanismos que hacen que el propio cuerpo, la propia persona, empiece a encontrar satisfacciones otra vez en esas cosas que había dejado. Sin embargo, el proceso es como que va en etapas, va progresivamente alcanzándose esta saturación y poco a poco se puede ir dejando. Hay casos extremos, por ejemplo, los usuarios de computación o de videojuegos, que esto se recrea cada vez que llega un nuevo juego, cada vez que llega una nueva temporada de una serie, cada vez que llega como otro tipo de estimulación, y van recreando como estas etapas y muchas veces no se pueden zafar como de ese círculo. Muchas veces han dicho que hay que privar, ¿no? Es decir, dejar el teléfono a un lado, hacer unas vacaciones de las redes, unas vacaciones de la tecnología, y que eso es una forma de sanear estas relaciones que tenemos con el medio social, ¿no? Pues sería interesante hacerlo también como por disciplina propia, pero muy complicado, ¿no? O sea, si yo a mi jefe no le contesto inmediatamente un WhatsApp, me dice, ¿por qué no me contestaste? ¿No? Entonces sí se convierte ya como en un vínculo muy fuerte, emocional, laboral, psicótico y demás. Pero oye, bueno, pero ¿en qué sociedad vivimos, caray? Porque necesitamos psicólogo para todo. Ahora también por el teléfono. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para hablar sobre este interesante tema. Si tiene dudas, cualquier cosa, ya sabe que nos puede escribir en @puntoycoma_tv o a nuestros twitters personales. Volvemos. Un sondeo realizado en este año arrojó los resultados que del total de usuarios que utilizan Internet y o redes sociales, desde su teléfono un 95% utiliza Facebook, lo que lo convierte en la red más popular en nuestro país, seguido de WhatsApp con un 93%, YouTube un 72%, Twitter 66% e Instagram un 59%. No olviden participar con nosotros en Twitter @puntoycoma_tv. Gracias por continuar con nosotros. Es increíble. Todo el tiempo traemos nuestro teléfono. A veces lo echamos a perder porque hasta el baño vamos y se nos cae al excusado. Y nos volvemos locos porque ahí estaban nuestras fotografías, nuestra agenda, nuestro despertador, nuestro libro, nuestros chats, nuestros amigos. O sea, no importa que en un mes no veas a nadie, pero si tienes 100 likes, ya, eres popular, ¿no? Entonces, estamos platicando justamente de la nomofobia, que es un trastorno. Decíamos que muchísima gente, si no es que yo creo que ha de ser como un 90% de la gente que tiene en cierto nivel este padecimiento y que es con disciplina la manera de quitárselo. Sí, muchas veces hay que hacer otra vez disciplina y así como estamos descontrolados en el uso de estos dispositivos, tenemos que crear como las condiciones para que las otras condiciones sociales, que son nuestras relaciones, nos arropen y nos den una especie como de cobertura para que no estemos como quitándole la atención y restándole como un factor socializante integrador a estas cosas, ¿no? Hay fenómenos raros, como por ejemplo el fear missing out, que es el miedo a perderse las cosas, que ocurre cuando están fear missing out, que es como el miedo a perderse de los eventos. Y tiene que ver con esto, y es una categoría que está escrita en un manual de desórdenes mentales, porque de alguna manera lo que produce es ansiedad extrema que llega al punto de romper la identidad. O sea, reúne 1000 trastornos tiene asociados varios que son como muy interesantes, que tienen que ver con el uso de la tecnología, ¿no? Y la soledad. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo Jazz al principio, y si no me quiero curar, porque creo que eso pasa con la mayoría de las adicciones. O sea, de entrada es que yo no me quiero curar. Pues claro, si me gusta el alcohol, no me quiero curar porque me gusta el alcohol. Si me gustan las drogas, no me quiero curar porque me gustan las drogas. Y en este caso, creo que todos pensamos, ay, no, bueno, no hay que satanizarlo porque pues es mi celular, ¿verdad? Y es mi oficina, y es mi... ¿Cómo hacemos para esto? Para saber que nos tenemos que querer curar. Es que cuando tú ya perdiste tu trabajo por estar en las redes, ¿no? Cuando tú ya perdiste tu relación de pareja, cuando tú ya perdiste a los amigos, ¿no? Por estar usando la tecnología, ahí empieza un problema que va más allá de este primer como aspecto de entrada hacia lo patologizante. Entonces ya te está de entrada como negándote la posibilidad de interactuar de una manera sana
con el resto de las personas. Entonces, cuando ya estás en esa situación y es por causa de la tecnología o tienes problemas personales que van más allá de simplemente tener una pequeña interrupción, un pequeño que se meta ahí la tecnología a interrumpirte tus procesos cotidianos, ahí ya es tiempo de ir con un especialista y buscar como las alternativas que te den una solución. Oye, pero eso ya es verlo en positivo, ¿no? Porque también el yo, ¿cómo me puedo curar? Difícilmente uno lo quiere aceptar. Exacto. ¿Quién va a aceptar que tienen homofobia? Exacto. Con esto, rápidamente, ya tenemos una aquí. Con esto nos vamos rápidamente a un corte y ya regresamos nada más para conclusiones. No se despeguen. Bueno, estamos de vuelta y ya vamos a despedir, pero quiero preguntarte antes rapidísimo, sí, Carlos. Somos una sociedad permeada de inteligencia artificial. ¿Cuál es el impacto en el siglo XXI de la nomofobia? Bueno, uno de los impactos positivos es que permite ampliar las redes de contacto con las personas, ¿no? Un efecto negativo así a grandes rasgos es que la gente desocializa. Empieza a perder como las relaciones que son significativas y le da un valor a partir de otro tipo de condiciones que son la mediación tecnológica, claro, que es un ámbito muy frío, ¿no? muy separado, ¿no? O sea, esto te acerca a los que están lejos, pero te aleja de los que están cerca, ¿no? Claro. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por tu participación en este espacio, chicas. Muchas gracias. Esto es Punto y Coma. Quédense, por favor, en Titulares de la Tarde y nos vemos mañana.